Vamos a comenzar la meditación de la palabra de Dios en esta mañana, basado en el título del mensaje: Jesucristo es el fundamento de la iglesia. No hay otro fundamento dado a los hombres debajo del cielo que no sea Jesucristo. Como decíamos el domingo pasado, también el jueves, en la introducción de la carta, una de las cosas que podemos aprender de la iglesia de Corintios es que probablemente esta iglesia atravesó por todos los problemas que puede atravesar una iglesia. Problemas de división, problemas de relaciones entre personas, discrepancias, la sobreposición del conocimiento sobre la sabiduría de Dios, el entendimiento de que un grupo podía pensar que estaba por encima del otro. Es una carta bien rica para uno aprender cómo realmente las cosas llegan a la iglesia y por qué llegan a la iglesia. Pues aquí en el capítulo 3 es donde está basado nuestro mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a ver cómo muchas veces nosotros los creyentes queremos quitar de la iglesia el fundamento que es verdaderamente Cristo y poner otro fundamento. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3 comienza diciendo de la manera siguiente. Dice, capítulo 3, versículo 1 de 1 Corintios. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, como a personas que no conocen la palabra, como a personas que todavía no han madurado en la fe. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Era la advertencia del apóstol para la iglesia, y es probablemente una advertencia para la iglesia de hoy, que nos cuidemos de no copiar el ejemplo a los corintios, o el ejemplo de la iglesia de los corintios. ¿Por qué vienen los problemas en la iglesia? Bueno, el apóstol aquí, la palabra de Dios, está hablando de tres razones: celos, contiendas y disensiones. Tres elementos que hacen mucho daño y que debilitan la unidad de la iglesia, que impiden avanzar la obra de Dios y que impiden también el crecimiento de la iglesia y el crecimiento individual de cada hermano o hermano que se congrega en un lugar. Y dice la palabra de Dios, hace una pregunta: ¿no sois carnales y andáis como los hombres? El creyente que practica estos tres elementos, estas tres cosas, definitivamente se parece más al hombre que no conoce a Cristo que a un hombre que conoce a Cristo. Los celos, hermanos, las contiendas y las disensiones causan muchos problemas en la iglesia. Ahora, ¿por qué el apóstol hablaba así a los hermanos? El versículo 4 nos dice de la manera siguiente: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? La iglesia estaba sumida en una división entre dos líderes que ellos habían reconocido en la iglesia. Más adelante está también se menciona a Pablo como a Cefas. Y ahí estaba la iglesia, cada una trincherada detrás de un liderazgo. Ahora, la responsabilidad, hermanos, y yo quiero que aquí hagamos todos un ejercicio de escuchar bien lo que voy a decir. La responsabilidad de cada hombre o de cada mujer que está al frente de un ministerio cual que sea, es llevar a la persona no a su liderazgo, que no es de él, que lo ha dado Dios, sino llevarlo al liderazgo de Cristo. Esa es la responsabilidad, con el ejemplo, hermanos, primeramente, con el ejemplo, con la vida, cómo nos movemos entre los hermanos, nunca detractando a un hermano por encima del otro, nunca haciendo las cosas incorrectas como para ganar adeptos para nuestro propio proyecto personal,
sino para Cristo y para que la obra de Dios continúe. Muchos de nosotros hemos hecho un ejercicio aquí, de lo que estamos aquí trabajando. Hemos dicho, ¿cuántos años nos quedan aquí trabajando de manera ardua y fuerte? ¿10, 15? Y después de ahí, ¿qué será? El Señor sabrá. Ahora, los años que nos quedan a nosotros fuertes en este lugar, que nos quedan con mucha energía y con mucho ánimo y deseo de servir al Señor, van a ser dedicados para traer a las personas a Cristo. Y también para que los hermanos aprendan a desarrollar una conciencia en el Espíritu de que el fundamento de la iglesia no está hecho o basado en ningún hombre, sino en la persona de Jesucristo. Y así el apóstol hace esta aclaración a los hermanos. Versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo ciertamente de Apolo, ¿no sois carnales? ¿No estamos nosotros actuando como las personas del mundo? ¿No se está convirtiendo la iglesia en un partido político o en una organización que se divide en diferentes sectores o en diferentes corrientes de pensamiento? Haciendo un punto y aparte, hermanos, nosotros conocemos mucho la historia del apóstol Pablo, pero de Apolos conocemos poco. Yo creo que muchos de nosotros quizás no conocemos mucho de dónde vino Apolo, quién era, qué hacía. Y yo quiero llevar los hermanos a ustedes a Hechos, al capítulo 18, y veamos allí algunos versículos a partir del 24, para que podamos ver a la luz de la palabra de Dios quién era este hombre Apolo. No mencionar a Apolo solamente por mencionarlo, sino saber quién era este hombre en verdad. Hechos capítulo 18, versículo 24. Dice la palabra de Dios, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en escritura. Era un hombre que cuando hablaba impactaba. Pero no solamente eso, la palabra de Dios dice que era poderoso en escritura. Imagínense una persona que tenga el poder, que tenga la elocuencia para llevar un buen mensaje, pero que además de esto conozca las escrituras. Es una combinación perfecta. Y dice la palabra de Dios, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Escuchen esto, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Solamente conocía aquel bautismo en los que las personas iban allí a bautizarse al Jordán para el perdón de pecados. Era solo lo que él conocía. No cabe duda que era un hombre que estaba convencido. Si la palabra me dice que Apolo era un hombre elocuente, que era un hombre que tenía ese tipo de discurso, me da a entender de que era un hombre que intelectualmente estaba bien preparado. Pero este hombre decidió seguir a Cristo y predicar el evangelio que él conocía del Señor. Dice el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila, como vimos cuando estudiamos los Hechos, eran esos colaboradores del apóstol Pablo que incluso trabajaban juntos haciendo tiendas. Otros dicen que eran haciendo casas. Y esas dos personas estaban muy, muy ligadas ahí cerquita del apóstol Pablo. ¿Qué hicieron ellos? Cuando vieron a este hombre, ¿qué hicieron? Dice la palabra que lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. No vieron a Apolo como un rival. No vieron a Apolo como que podía ser un obstáculo para el ministerio del apóstol Pablo. No vieron a Apolo como alguien que iba a llegar a un lugar e iba a crear un problema, sino que lo tomaron para que él pudiera enriquecer más el ministerio que Dios le había dado a aquel hombre. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Este hombre fue dando frutos en el Señor. Fíjense cómo un hombre, como personas cuando tienen la visión, ¿verdad?, de
aprovechar las condiciones, las cualidades que Dios da a alguien para el crecimiento de la obra, ¿qué hacen? No lo detienen, sino que aprovechan esa cualidad, aprovechan esa condición, aprovechan ese don de Dios para seguir edificando sobre la roca que es Jesucristo. Priscila y Aquila, ¿qué hicieron? Lo tomaron y le expusieron más ampliamente el camino de Dios. Dice la palabra en el 27, y queriendo él pasar a Acaya, ¿qué pasó? Los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos para que le recibiesen. Y llegando él allá fue de gran provecho. ¿Para quién? Para aquellos que habían creído por la gracia de Dios. Eso es lo que hace, hermanos, un verdadero siervo del Señor. Unificar y sobreedificar en Cristo. Si nosotros, hermanos, como iglesia creciente, como iglesia nueva, no hacemos este ejercicio, probablemente vamos a estar invirtiendo fuerzas en algo que no va a producir un fruto, porque un reino dividido no puede progresar. Tenemos que seguir siempre, como decía el apóstol Pablo, viendo al blanco, viendo a Jesucristo, solo a Él y no a los hombres. Y no a los hombres. Este ejercicio que yo veo aquí en la palabra de Dios, que hicieron Priscila y Aquila, y luego los hermanos con Apolos, eso es un aprendizaje para nosotros. Que cuando uno vea a un hermano o una hermana que Dios le ha dado una capacidad, nosotros poder ayudarlo e impulsarlo para que siga sobreedificando sobre la roca que es Jesucristo. No verlo como una competencia o alguien quizás que nos puede tomar un espacio en donde estamos, sino que es una ayuda para que la obra de Dios continúe y siga creciendo hacia adelante. Dice el versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras, no por la elocuencia y la sabiduría de sus palabras, por las Escrituras, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el enviado de Dios, que Jesús era el redentor del mundo, que fue aquella esperanza dada a los hombres para salvación, para de nuevo crear ese puente que se había roto entre Dios y el hombre. Y así el hombre volverá a tener una esperanza viva, gloriosa, de poder reconectar esa confianza, ese camino que se había perdido frente a Dios. Pues ese hombre, hermanos, era Apolos. Y así Priscila y Aquila y los hermanos trataron a aquel hombre porque vieron que era un hombre que venía de Dios. Ahora bien, la iglesia en Corintios persistía en este asunto, en decir, yo soy de Pablo, y en decir, yo soy de Apolos. Y Pablo hace la pregunta en el versículo 4, al final, ¿no sois carnales? Esto realmente no es de creyentes. En el versículo 5, cuando uno ve en la palabra de Dios, la primera palabra que aparece ahí, en lo que tiene la traducción de la Biblia de Reina Valera, dice ¿qué? No quién. Casi siempre cuando uno usa la palabra quién, es prácticamente refiriéndose a una persona. ¿Quién es? Y cuando usa qué, es como refiriéndose a una cosa. La palabra dice aquí, por ejemplo, Pablo hablando, dice, ¿qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Dice la palabra de Dios, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y Pablo usa la palabra clave, servidores. No usa la palabra ni apóstol, ni ministro, ni líder. Pablo usa servidores. Porque Pablo conocía de las condiciones de aquel hombre. Y aquel hombre, por supuesto, conocía de las condiciones de Pablo. Pero Pablo solo quiere aclarar a la iglesia que los hombres que van caminando en el trayecto del Señor son solo servidores. Servidores. Llamados para servir. Ahora bien, el versículo 6 en adelante, Pablo va a describir cómo fue el trabajo o cómo es el trabajo.
y no importando qué, todo pertenece al Padre. Dice el versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Fíjese, nosotros muchas veces queremos tratar de convencer a las personas que vengan al arrepentimiento, que vengan a conocer el camino del Señor. Porque cada persona que ha vivido una experiencia de conocer al Señor, de que aún a pesar de los problemas y situaciones, ha visto la mano del Señor obrar en su vida, uno quisiera como convertir al que no conoce al Señor. Pero no es una obra de nosotros. La palabra de Dios nos está diciendo aquí que muchos siembran y otros son los que riegan o los que le echan el agua a las plantas y las cuidan. Ahora, el crecimiento, el desarrollo de eso, solamente lo da Dios. Hay una función que nosotros, hermanos, no podemos perder de vista. O sembramos o regamos. Y cuando hablamos de regamos es de cuidar, de abonar y todo eso. Pero algo nosotros tenemos que hacer en la obra del Señor. Y hacerlo como servidores. Como servidores. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, el que da el crecimiento. El que planta y el que riega son, ¿qué cosa? Una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ya ese es un tema que depende de Dios. Si mi responsabilidad en la iglesia me fue dada por Dios, yo tengo que cumplirla porque yo daré cuenta a Dios y Dios me va a recompensar por esa labor. Pero yo no sé lo que Él me va a dar, ni tampoco pretendo esperar como que me den mucho, me den poco, porque eso le corresponde a Él. Ahora, mi responsabilidad, ¿cuál es? Hacer la voluntad de Él. Esa es mi responsabilidad. Porque nosotros somos, versículo 9, colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Uno es el que trabaja la tierra y otro es el que construye el huerto. Y esto le pertenece, hermanos, a Dios. En sentido general, a Dios. Ahora, veamos estos versículos a partir del 10 que dicen: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esto es un versículo, hermano, que nosotros debemos de ponerle mucha atención. La palabra perito, quizá usted puede encontrar en otras Biblias, que puede decir como experto, como una persona entendida en la materia, como alguien que tiene experiencia y la capacidad para hacer algo, digamos, con plena exactitud. Alguien bien capaz que pueda hacer algo con mucho conocimiento. Dice él, la palabra de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Pablo fue ese hombre que se le encomendó el ministerio a los gentiles. Y no fue un hombre porque sí, o sea, no fue un llamado, digamos, trivial, sino fue un llamado de Dios. Fue llamado por el mismo Señor, a través de Jesucristo, para comenzar este ministerio. Y muchos hemos hablado de eso, tenía las condiciones, conocía los dos mundos, conocía el judío y conocía el gentil. Y este hombre edificó siempre sobre el evangelio de Cristo,
la muerte y resurrección, la salvación. Pero ¿qué pasa? La palabra de Dios aquí nos está aclarando que cada uno de nosotros, que hemos aprendido a través de la palabra que Cristo es la roca, que Cristo es el fundamento, que cuide cómo edifica. Hermano, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar cómo edificamos. Cómo edificamos, cómo hablamos del Señor, cómo enseñamos a otros la palabra, cómo nos manejamos con nuestros hermanos, cómo nos acercamos a nuestros hermanos para decirle algo, hasta cómo hablamos de nuestros hermanos. Porque cuando yo, por ejemplo, un comentario, digamos, desalentador, yo puedo estar sobreedificando mal. Nosotros los creyentes relajamos muchísimo. Ustedes saben que a veces en el ambiente de la iglesia nosotros somos muy dados a relajar los unos con los otros. En las iglesias, a veces por más serio que ustedes nos vean, hasta los pastores relajan muchas veces, con muchas cosas. Y eso es normal, porque eso pasa en las familias también. Los hijos relajan a los padres, los sobrinos relajan a los tíos, el nieto relaja al abuelo. Es un asunto de familia. Ahora, el edificar es otra cosa. Ya cuando se habla de la palabra, cuando se habla de cómo yo predico, qué predico, en qué forma lo predico. Eso, hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y para eso tenemos que tener el conocimiento y la guía del Señor para hacerlo. Para no enseñar un evangelio distinto al que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos insta a que cada uno mire cómo sobreedifica, cómo predicamos la palabra, con el ejemplo, en la exposición, con el comportamiento, en nuestro trabajo, con la familia, con los amigos. Cómo nosotros estamos sobreedificando en el ministerio de Dios. Este versículo 11, hermanos, yo siempre traigo ese recuerdo en mi memoria cuando leo este versículo. Llegamos a una iglesia y tengo una reunión con los diáconos y me dice un hermano de los fundadores, que era diácono, me dice, o que es diácono, que está vivo. Me dice, hermano, yo quiero pedirle algo. Digo, ¿qué? En esta iglesia, desde que se fundó, había un versículo, se escribió un versículo en esa pared que decía, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está escrito, el cual es Jesucristo. Y yo le dije, no hay problema con eso. ¿Cuál es el problema? Me dice, no, porque una vez eso lo quitaron de ahí. Digo, no, hermano, mañana usted busca a alguien, tome pintura y ponga su versículo. Porque este hermano sentía que se había perdido. Él quería que también que la gente viera, que el que llegara a la iglesia, que las personas vieran y a unos hermanos y recordaran en su mente, en su corazón, que el fundamento de la iglesia es Cristo. Que nadie puede poner otro fundamento en la iglesia que no sea Jesucristo. Y este hermano, yo lo vi muy contento, muy animado, porque parece que él sufrió que quitaran ese versículo de ahí. Eso parece una pequeñez, parece algo administrativo, porque estamos hablando de pinturas y letras. Pero cuando usted se va a la parte espiritual, cuando usted se va a la parte que nos concierne a los creyentes, probablemente para este hermano significaba mucho que cada persona que entrara por esa puerta a la iglesia viera el versículo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que, hermano, yo cada vez que leo este versículo recuerdo perfectamente esa reunión, ese momento, esa inquietud del hermano en poder decirle a la congregación, a las visitas y a los que llegaban a la iglesia, que el único fundamento que teníamos nosotros era el de Jesucristo. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Yo le digo a los hermanos a veces, hermano, no se preocupen en la obra que hacen otros hermanos, enfóquese en la suya. Enfóquese en la suya, hermano. Mire, póngase así, mire, en la suya, en su obra. Porque la obra suya es la que Dios va a probar. La obra suya es la que la iglesia va a ver. La iglesia suya es la que quizás muchas veces los hermanos le van a dar el espaldarazo, o sea, el apoyo. Porque las obras que hacemos se prueban, hermanos, aunque usted no lo crea. Se prueban. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Cada obra, cada cosa que hagamos para el Señor, eso va a ser probado. Mire, cuando a mí se me llama para algo, y yo vengo a hacer eso con un desánimo, como si fuera obligado, eso no lo ve el hermano o la hermana que me dijo que le ayudara, eso lo ve el Señor. Si ese hermano o ese hermano me está llamando para que le ayude en algo, yo tengo que hacerlo con gozo, con deseo, en el espíritu, porque es algo que es para el Señor. No es para la hermana o el hermano, eso es para el Señor. Y en ese mismo ánimo tenemos que vernos todos, porque la obra que hacemos, lo que hacemos cualquier sea, será probado como por fuego, y eso lo probará el Señor. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Miren qué interesante. Miren qué interesante. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Muchas veces nosotros queremos la recompensa de aquí abajo. Queremos las cosas, las comodidades de aquí abajo. Y son buenas. No estoy diciendo que sean malas, hermanos, son buenísimas. Y uno las disfruta muchísimo. Pero esa parte espiritual que las cosas materiales no pueden dar, que el mundo no te puede dar, son las cosas que todo creyente, todo hombre y toda mujer que ha creído en Dios debe de buscar y preferir más que las de aquí abajo. Ojo, hermanos, las de aquí abajo son muy buenas, las disfrutamos muchísimo y nos sentimos muy cómodos, pero esas no pueden llenar la parte espiritual de cada uno de nosotros. No nos pueden conectar con el Señor. No nos pueden dar esa paz, esa tranquilidad que solamente viene de parte de Dios. Así que, si lo que nosotros hacemos en este mundo para el Señor permanece, recibiremos la recompensa. Recibiremos la recompensa. Por eso, muchas veces usted nos ha escuchado decir, hermanos, no hagamos nada porque queramos hacerlo. Si no estamos conscientes de que somos llamados por Dios para eso, si no estamos conscientes de que el Señor nos llamó para eso, no lo hagamos. Porque probablemente estemos sobreedificando de manera incorrecta. Porque estamos sobreedificando por una voluntad propia, no por voluntad del Señor. En cuanto a hacer obras. Ahora, en cuanto a predicar el Evangelio, en cuanto a mostrar la palabra de salvación a otros, ahí sí. Tenemos que hacerlo conforme a como dice la Escritura. Dice el versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto es una palabra un tanto fuerte. Si alguno destruyere el templo de Dios, ¿qué pasa? Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bueno, cuando se habla del templo de Dios, se habla de nosotros. Mente, alma y cuerpo. Muchos de nosotros solamente cuidamos la mente y el alma o el espíritu, pero no cuidamos el cuerpo. Algunos de nosotros cuidamos la mente y el cuerpo y no cuidamos el espíritu. A veces tenemos un desbalance ahí, medio extraño, pero a veces quizás por desconocimiento, por ignorancia, o por una falta de observación. Pero lo cierto es que todo nuestro ser
cuerpo, alma y espíritu, debemos de cuidarlo. Debemos de cuidarlo, hermanos, porque es templo del Espíritu Santo. Un cuerpo sano, una mente en orden, un espíritu conectado con Dios, es un hombre o una mujer de Dios que trabaja de manera más efectiva. Puede ver las cosas más claras. Pero cuando no cuidamos el cuerpo, cuando no cuidamos nuestro espíritu, cuando no cuidamos nuestra alma, dígase nuestra mente, entonces podríamos tener cierta dificultad para hacer lo que probablemente Dios quiere que nosotros hagamos. Nadie se engañe, versículo 18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Prende aquí es como Él sorprende, o digamos, como decimos en un español llano, Él agarra, Él atrapa a los sabios, ¿verdad? En su propia astucia, en su propia sabiduría. ¿Y por qué el apóstol insiste mucho en eso? Porque está hablando de una ciudad llena de conocimiento, llena de muchas experiencias que lo llevaron a ese nivel de iglesia que tenían. Y por eso el apóstol quiere que en vez de la sabiduría del mundo, en vez del conocimiento del mundo, ellos conecten más con la sabiduría de Dios. En estos días estábamos nosotros en un entrenamiento y que se trataba de ver cómo nosotros pensamos, cómo nosotros actuamos, cómo nosotros nos movemos. Y una de las personas que estaban exponiendo decía, nuestras experiencias nos llevan al conocimiento. O sea, nosotros tenemos concepto de las cosas por las experiencias que vivimos. En el mundo que usted vivió, de ese mundo usted adquirió experiencia. Y esas experiencias nos llevan entonces a nosotros a hacer acciones. Y las acciones nos llevan a tener un resultado que es bueno o es malo. Una persona que ha vivido en Cristo, que su experiencia ha sido la vida cristiana, quizás no, pasa por momentos difíciles y por momentos no difíciles. Pero esa experiencia en Cristo lo lleva a tener un concepto de ideas. Y esas ideas lo llevan a cometer acciones. Y esas acciones dan como punto final un resultado, bueno o malo. ¿Y qué sucede, hermano? Que si nosotros no cuidamos de la forma que aprendemos, entonces vamos a pensar de manera incorrecta. Y los corintios estaban en ese punto. Ellos, como tenían tanto conocimiento, como tenían tanto, estaban llenos de todo eso, no podían discernir las cosas de Dios. Y el apóstol tiene que hacerle el hincapié. Señores, tenemos que volver al origen. Tenemos que volver a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la sabiduría, el conocimiento de este mundo no sirve para nada frente a la sabiduría de Dios. Miren cómo dice el versículo 20. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que es como son vanos. Hermanos, el conocimiento en este mundo va cambiando rápido. Lo que es una cosa hoy, ya no es mañana. El conocimiento va demasiado rápido. Ahora, esta palabra dice textualmente que permanecerá para siempre. Versículo 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro.
y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. El apóstol concluye de una forma magistral esta exposición a la iglesia. Ninguno se gloríe en los hombres. No hay duda, hermanos, que muchos de nosotros hemos sido influidos por hombres en lo personal. En el mundo cristiano y en el mundo secular. Hemos tenido alguna influencia de alguien que nos ha guiado, o sea, que hemos seguido en un momento. Ahora, la palabra está diciendo que no nos gloriemos en eso. Que no nos gloriemos, no le demos la gloria a eso. ¿Por qué? Porque eso lo tenemos ahí. Él dice, sea Pablo que está con ustedes, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es vuestro. Todo está ahí. Todo está ahí. Dice, y vosotros de Cristo, ¿y Cristo de quién? De Dios. Hermanos, el propósito de este mensaje es que nosotros recordemos, enfaticemos, que Jesús es el fundamento de la iglesia. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Y que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Que nos cuidemos de sobreedificar. Cuidémonos de sobreedificar cuando sobreedificamos. Hagámoslo de manera correcta. Siempre sobre la persona de Cristo y no sobre nuestras propias opiniones personales o conocimientos que hemos adquirido en el camino. No. Siempre sobreedificando en Jesucristo. Y sabiendo que nosotros aquí en el mundo lo tenemos todo. Pero nosotros tenemos a Cristo, ¿verdad? Pertenecemos a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a entender estas palabras, que la Biblia nos motiva y nos insta a que podamos nosotros meditar en ella. ¿Para qué? Para que podamos crecer como iglesia y cada uno de manera particular. Para que aunque sea un granito de arena que yo vaya a poner y a sobreedificar, sea puesto ese granito de arena va sobre el fundamento, sobre la roca que es Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y nos ayude a entender estas palabras. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, una vez más porque las puertas de esta iglesia se han abierto para la exposición de tu palabra. Señor, también damos gracias por los que en cualquier otro lugar, en este momento, en este día, invocan el nombre del Señor. Gracias, mi Dios, porque aún está la antorcha encendida, porque todavía un grupo de hombres y mujeres tienen la convicción y están seguros, mi Dios, de que Cristo es el fundamento de la iglesia, de que Cristo es el salvador de la vida del ser humano, de que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Gracias, mi Dios, por ese sacrificio único y suficiente en la cruz del Calvario. Redención, salvación, perdón de pecados, vida eterna. Eso es lo que tú has guardado para todos aquellos que han creído en Cristo. Ayúdanos, mi Dios, a entender estas palabras y siempre sobreedificar de manera correcta sobre la roca que es Jesucristo. Muchas gracias, mi Dios. Ahora, Señor, te pedimos que tú nos acompañes a nuestros hogares, así como nos traíste a tu casa con tu paz, con tu bendición, con tu protección y tu cuidado. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro, Salvador de nuestras vidas, en su nombre oramos y por él también te damos las gracias. Amén.